Hola, que Dios les continúe bendiciendo. Iglesia Revive, siempre es para mí un gozo poder estar con ustedes compartiendo a la palabra de Dios. Estamos en una serie titulada Gemas, y es una serie donde estamos hablando acerca de principios bíblicos en cuanto a las finanzas y la mayordomía. Es nuestro anhelo que esta serie sea de bendición para tu vida, para lo que estén enfrentando en la vida. Y es importante reconocer que a Dios le importa esta área de nuestra vida. Muchas veces pensamos que a Dios solo le importa lo espiritual, pero a Dios le importa el bienestar de cada uno de sus hijos. Y esperamos que esta serie pueda ser de inspiración, de edificación, y quizás de alguna manera u otra puedas tú empezar a poner en práctica algunos principios bíblicos que quizás pueden ser de mucha bendición para sus vidas. Hoy me toca a mí hablar acerca del tema de lo que significa bíblicamente eliminar deuda o eliminar la deuda. La deuda es una trampa muy fácil caer en ella, pero de salir de ella es muy, muy difícil. La Biblia describe la deuda como una forma de esclavitud. Mire lo que dice Proverbios 22, versículo 7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. En el mundo actual es casi imposible vivir sin cualquier deuda. Es más, para poder comprar un carro, para poder comprar una casa, para poder comprar diferentes cosas, se requiere lo que aquí en este país es conocido como un FICO score, que eso determina el préstamo, lo que uno puede comprar. Es más, muchos lugares de empleos requieren que este punto, esta calificación para tener crédito sea algo que ellos aprueben para darle el trabajo o las responsabilidades de ser mayordomo en un área, en una factoría, en una organización. Pero podemos ver, pero tenemos que ser inteligentes o sabios con lo que es deuda, porque existe deuda que es considerada buena y deuda que también es considerada mala. La deuda buena es una deuda que se considera una inversión. Por ejemplo, una hipoteca puede considerarse una deuda buena siempre y cuando sea una hipoteca dentro de sus posibilidades y continúe acumulando capital en su vivienda. No sé si usted se acuerda aquí en los Estados Unidos, la crisis de la vivienda del 2008 se debió a que los prestamistas permitían que las personas firmaran hipotecas que realmente no podían pagar. Les daban préstamos de casa simplemente porque tenían la calificación o el FICO score lo suficiente alto para proveerles ese préstamo, pero cuando las tasas de interés se subieron y el mercado inmobiliario se estancó, la gente ya no pudo pagar sus casas y muchos perdieron sus casas, y vimos cómo eso afectó la economía y se quebró lo que sería la economía en esos tiempos. Los préstamos de escuela o estudiantales también se pueden considerar como una buena deuda, siempre y cuando paguen esa educación y aumente el potencial del estudiante a ganar ingresos. También los préstamos comerciales también pueden considerarse como una buena deuda si tienen un plan de negocio sólido con el potencial de un rendimiento que le permite pagar esa deuda rápidamente. Sin embargo, iniciar un negocio conlleva un alto riesgo, por lo que debe ser prudente en esta área, pero aún puede considerarse como una buena deuda. Y siempre cuando personas llegan a nosotros como pastores, acuérdese que un pastor simplemente puede proveerle a usted un consejo bíblico. Podemos orar por usted, podemos orar y aconsejarle dependiendo de cómo nosotros podemos discernir aquello que usted nos está pidiendo. Y cuando hay personas que vienen a nosotros como pastores y nos dicen, pastor, quiero comenzar un negocio, siempre
nuestro consejo va a ser, hablen con personas que ya han comenzado un negocio, personas que ya han invertido o han arriesgado capital, dinero para ver qué uno puede aprender acerca de las experiencias de otros. Pero acuérdese que nuestra responsabilidad es simplemente aconsejarle lo que la Biblia dice y orar por ustedes, por el bienestar, la bendición de Dios a lo que usted anhela hacer. Nunca nosotros vamos a arriesgar y decirles, tomen ese paso de fe y créanle a Dios, si nosotros primeramente tener que escuchar de parte de Dios en esta área, porque no queremos ver que el pueblo de Dios llegue a estar endeudado y encontrarse en una situación donde ya es muy, muy difícil salir de ella. Y eso me lleva a esto próximo, es que existe también mala deuda o deuda mala. Es deuda que se usa para comprar algo que se desprecia o pierde valor o pierde dinero inmediatamente. Un ejemplo de algo que pierde el valor rápido es la compra de un automóvil. El momento que nosotros salimos de donde compramos el carro o el automóvil, ese carro, ese automóvil pierde valor. El automóvil puede ser una necesidad para uno, pero cuando se trata de autos, la mayoría de la gente no compra lo que necesitan, compra lo que anhelan. Y los antojos a veces cuestan mucho más que a veces estamos preparados o estamos listos para pagar. Otro ejemplo de deuda mala son los préstamos personales obtenidos para cosas para las que deberíamos estar ahorrando, como vacaciones. Y aunque esos recuerdos de esas vacaciones durarán toda la vida, recordemos que a veces estamos al peligro de que esa deuda también dure toda una vida. Y la peor de todas las deudas es la deuda de tarjetas de crédito. Si uno paga su tarjeta de crédito todos los meses, esto puede ayudar el puntaje o el credit score que uno tiene, pero también esto, si no se paga, puede llevarnos a un lugar muy difícil, muy peligroso, donde nos convertimos esclavos a los intereses, a los pagos, a la deuda que comenzamos a acumular. Estadísticamente, solo el 34% de las personas pagan sus tarjetas de crédito mensualmente. Solo el 34%. En otras palabras, eso estadísticamente nos deja saber que hay mucha gente que usa su tarjeta y luego se encuentra no sabiendo cómo poder pagar aquello que prestó. El interés promedio de las tarjetas de crédito son del 16 al 25% y la familia estadounidense promedio tiene una deuda de tarjeta de crédito de aproximadamente $7,000. En otras palabras, si yo pago el mínimo en eso, esto está agregando alrededor de $1,500 cada año a ese saldo. La estadística más desgarradora sobre la deuda es que las familias con el valor neto más bajo tienen el porcentaje más alto de deuda a ingresos. No pagar impuestos también es otra forma de deudas malas o deudas incobrables. Cuando el IRS o el tío Sam, como muchos le dicen, viene a buscar lo que se le debe, normalmente vienen a cobrar con mucho, mucho interés. Cuando nosotros vivimos bajo deuda financiera, cuando nosotros vivimos endeudados, estamos siendo controlados por el dinero en vez de nosotros tener control o ser mayordomos del dinero que Dios nos ha confiado. Escúchame bien, amigo, hermano, que me escuchas. Si Dios te ha provisto un trabajo, Dios te está confiando dinero. Dios te está confiando ingresos, Dios te está confiando recursos. Y cuando nosotros no sabemos cómo manejar ese dinero y gastamos más de lo que tenemos, empezamos a prestar para comprar aquello que no podemos pagar, nosotros nos estamos convirtiendo esclavos al dinero en vez de tener mayordomía de aquello que Dios nos ha confiado. Quiero que sepas algo, que Dios quiere que tengamos libertad en el área de nuestras finanzas. Él no desea que nosotros seamos esclavos de las finanzas.
Y para muchos, aunque no entienden esto, Dios habló más de las finanzas. Jesucristo predicó más de las finanzas que él predicó acerca del cielo y el infierno. Y quizás te preguntas, ¿por qué? Porque él sabía que esto iba a ser un área que mucha gente iba a tener problemas, iba a tener ansiedad, estrés por cómo se manejan las cosas en este mundo. La mejor manera es evitar entrar en una situación de deuda mala o de deuda incobrable. Si ya tienes deuda mala, debes hacer todo lo posible para eliminar esa deuda. Debe ser una prioridad en tu vida. Requiere sacrificio, requiere enfoque. Escucha bien, pero no es imposible. ¿Sabes por qué no es imposible? Porque la buena noticia es que existe ayuda para ti. Y antes de seguir, quiero simplemente reconocer que para muchos empezar a escuchar este tipo de enseñanza, este tipo de consejo, porque creo que esta serie tiene que ver más con aconsejar al pueblo de Dios, introducirles a los principios bíblicos en cuanto a la mayordomía y cómo manejar las finanzas. Pero cuando uno se encuentra endeudado, cuando uno se encuentra tomando responsabilidad, quizás por las malas decisiones que hemos tomado en cuanto a cómo manejar y tener mayordomía de nuestras finanzas, entra ansiedad, entra culpabilidad, entra frustración, entra temor, porque sentimos que nos sentimos abrumados, nos sentimos como que esto está fuera de nuestro control. Y nuestro anhelo con esta serie no es de presentarte algo para que tú te sientas con falta de esperanza. No, al contrario, nuestro anhelo es presentarte esto como una oportunidad de recordarte que Dios anhela que tú seas libre de toda deuda financiera. Y Él anhela que tú tengas libertad en tu vida para que tú disfrutes la vida abundante que Él anhela que tú tengas. Entonces, la buena noticia es que primero, Dios está a tu lado. A Dios le importa esta área de tu vida. Pero también la buena noticia es que existen organizaciones como Christian Credit Counselors. Son organizaciones que ayudan a personas a consolidar esa deuda y pagar menos interés en la deuda que tienen. Con lo que hemos vivido como mundo los últimos 27 meses con COVID-19, la pandemia que hemos pasado, ahorita hay muchos recursos que pueden ayudar a familias y personas en esta área, porque muchos fueron afectados por perder su trabajo, por perder recursos, perder oportunidad financiera, y hay recursos que existen que pueden ayudarte a salir de esa deuda. También hay un programa muy conocido del pastor Dave Ramsey, que él enseña principios bíblicos en cómo ser buenos mayordomos de aquello que Dios nos ha confiado. Te animo a que inviertas tiempo en ver cuál es el recurso que puede ayudarte a ti en la situación que quizás tú te encuentres. Y regreso a la buena noticia de que Dios está a nuestro lado. Cualquiera que sea el método que utilices, elimina esa deuda lo más pronto posible. Y me encanta que el centro de nuestra fe, el centro de lo que nosotros creemos como hijos, hijas de Dios, como cristianos, es que Cristo vino a eliminar una deuda que tú y yo no podíamos eliminar. De eso se trata el evangelio, y espero que esto sea de ánimo, de aliento para tu vida, que si Cristo lo pudo hacer con mi pecado que yo nunca podía pagar, Él lo puede hacer con la deuda que quizás tú te encuentres el día de hoy enfrentando. Dios tiene un plan y anhela ayudarte. Mira lo que dice Colosenses 2, versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Toma un momento ahí, si me estás escuchando, si me estás viendo, y dale gracias a Dios por eliminar la deuda de nuestro pecado. El profeta Isaías dice estas palabras, dice, la paga por nuestra
paz fue sobre él y por sus llagas en la cruz, nuestros pecados, nuestras enfermedades, fuimos sanados y salvados. Dios merece que nosotros le demos las gracias por pagar esa deuda. Jesús vino a liberarnos de la deuda que teníamos por la esclavitud del pecado. Ya no cargamos con esa deuda espiritual que nos agobiaba. Así que también, escucha bien, debemos dejar de cargar con la deuda financiera que también anhela agobiarnos. Esa libertad que Jesucristo nos dio, nos ofreció vida eterna, nos ofreció vida abundante, que Jesús vino a mostrarnos aquí en la tierra, y requiere que evitemos que tú y yo, ahora siendo libres del pecado, teniendo la salvación y libertad en Cristo, que nosotros evitemos ser esclavizados por cualquier otra cosa en este mundo, y eso incluye la deuda financiera. Quiero hacer 3 oraciones antes de terminar nuestro tiempo. La primera oración es: le vamos a pedir a Dios sabiduría, porque para eliminar la deuda y salir de esta situación necesitamos la sabiduría del cielo. Y la palabra de Dios nos dice que si anhelamos sabiduría, que lo único que tenemos que pedirle a Dios es que la dé. Entonces, ahí donde estás, si me estás viendo, escuchando, repite estas palabras conmigo. Dile: Dios, dame sabiduría. Yo te necesito. Yo necesito que me ayudes, que abras mi entendimiento. Ayúdame a identificar los recursos que están a mi disposición para poder yo empezar a tomar pasos para encontrar libertad en esta área de mis finanzas. La segunda oración le vamos a pedir a Dios dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo es poder dominar los deseos que a veces tenemos. Y para poder hacerlo, tenemos que reconocer que quizás gastamos dinero o pedimos prestado sabiendo que no teníamos el dinero para pagarlo para atrás. Dios es un Dios que perdona. Y queremos pedirle a Dios que nos dé ese dominio propio, que cuando tengamos la tentación de comprar, sea una comida, sea ropa, sea algo material, que si no es el tiempo de Dios, que reconozcamos: ahorita no me corresponde esto. Y pedirle a Dios que nos dé ese control, ese dominio propio para poder dominar los deseos que a veces nos llevan a tomar pasos y decisiones que ahora nos encontramos viviendo algo que no tenemos que vivir. Oremos. Señor, pedimos que nos des dominio propio. Ayúdanos a controlar nuestros deseos. Ayúdanos a reconocer, Señor amado, cuando algo está fuera del tiempo tuyo, y someternos a tu perfecta voluntad para nuestras vidas. Y la tercera oración le vamos a pedir a Dios un milagro en el área de finanzas. Regreso a lo que dije al principio: a Dios le importa esta área de nuestras vidas, y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Quizás es dándote un mejor empleo. Quizás es Dios tocando la vida de alguien que pueda bendecirte. O regreso a la primera oración: quizás Dios te va a dar un plan, una sabiduría del cielo que te va a ayudar. Dios lo puede hacer. Yo me paro en la brecha contigo y estoy de acuerdo contigo. Mi fe se une a tu fe, que Dios anhela hacer un milagro financiero en tu vida. Oremos por eso. Pero antes de orar, reconozcamos que si le hemos fallado a Dios en esta área, Dios también puede perdonarnos. Señor, pedimos perdón si hemos tomado pasos apresurados, comprando cosas que en este tiempo no nos corresponde. Y pedimos, Señor amado, un milagro en el área de finanzas. Reconocemos, Señor amado, que tú eres un Dios bueno, que das aún cuando no lo merecemos. Nos das aún cuando no te damos gracias. Pero el día de hoy te damos gracias por tu provisión en nuestras vidas. Te damos gracias por amarnos y ser un Dios que también te preocupa esta área de nuestras vidas. Que seamos personas libres, no solamente libres del pecado, no solamente libres de las cosas de este mundo, sino libres en toda área de nuestra vida, como hijos e hijas tuyas. Y te damos gracias el día de hoy
por ayudarnos, darnos sabiduría, darnos dominio propio y ayudarnos en el área de finanzas para experimentar un milagro, un milagro en el área de finanzas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Cristo Jesús. Amén y amén. Paz de Dios, iglesia.